Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi saludo especial para todas las personas que nos ven por el medio de todas las redes sociales. Y a cada uno de los hermanos de la congregación de Palmeras. Como siempre, mi saludo a los niños, a todos los adolescentes, a las damas, a los caballeros, a los ancianos y ancianas. Reciban mi saludo en el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a compartir la palabra de Dios. En esta ocasión les quiero hablar de un tema muy especial. Hay una frase que uno escucha bastante, muy comúnmente la escucha, y es esa frase que dice: ¿acaso yo tengo que vivir para agradar a los hermanos? Eso cuando hay alguna diferencia en la iglesia entre los hermanos. Entonces varios hermanos me han dicho: ¿acaso yo tengo que vivir para agradar a los hermanos? Precisamente ese es el título de la enseñanza en esta ocasión, en signo de pregunta. ¿Acaso tenemos que vivir para agradar a los hermanos? No sé usted qué respondería inicialmente a esta pregunta. ¿Usted qué cree? ¿Debemos vivir para agradar a los hermanos o no? Porque los hermanos que dicen: yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, yo tengo mis gustos, yo tengo mis opiniones, y si al hermanito no le parece, problema de él. Eso usted lo habrá oído también. Entonces yo quiero empezar diciéndoles que este pensamiento, lastimosamente, bastante común, no es cristiano, no es bíblico. Aunque en el mundo uno le enseñen, los conferencistas, los motivadores, muchas personas nos enseñan que tenemos que vivir para nosotros, que tenemos que complacer nuestros gustos, que tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos. Bueno, una cantidad de cosas. No siempre tenemos que vivir para agradarnos a nosotros, estimados hermanos. No es así. Ahorita vamos a mirar lo que la Biblia enseña del tema. Entonces, ante la pregunta: ¿acaso debemos vivir para agradar a los hermanos? La respuesta es un sí rotundo. Claro, hago una aclaración. En el orden bíblico, como lo enseña la palabra de Dios, debemos vivir primero para agradar a Dios. Por supuesto, primero para agradar a Dios, hago esa aclaración. En segundo lugar, agradar a los hermanos. Y en tercer lugar, agradarme a mí mismo. Entonces, en el orden bíblico quedamos de último. Primero Dios, luego los hermanos, luego nosotros mismos. Creo que uno de los problemas que tenemos nosotros los creyentes es que siempre queremos hacer una separación entre lo que es Dios y lo que es la iglesia. No sé por qué motivo nosotros como cristianos tendemos siempre a separar mi relación con Dios de la relación con los hermanos, con la iglesia. Quiero decirles que ese pensamiento tampoco es bíblico. No es cierto. No está bien usted mirar la relación con Dios independiente de la relación con los hermanos. No debemos hacerlo porque la Biblia no lo presenta así. Si mi relación con la iglesia está mal, mi relación con Dios también está mal. Si está mal la relación con sus hermanos, si yo tengo una mala relación con mis hermanos, por consiguiente también tengo una mala relación con el Padre Celestial. Debemos aprender a no separar a Cristo de la iglesia. Escúcheme bien, usted no puede decir: yo te amo, Señor Jesús. No le puede decir al Señor Jesús: te amo, Señor Jesús, y al hermano decirle: te odio, hermano. O así no se lo diga en su corazón, odiar al hermano. No está bien, no es bíblico, no es cristiano. ¿Por qué? Porque la iglesia está unida a Cristo. Todos sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Es decir, somos un solo organismo, la iglesia y Cristo. Por ejemplo, usted no puede venir y adrede, a propósito, machucarme el pie, golpearme mi pie, y luego me mira a la cara y me dice: hermano Ever, yo a usted lo amo, yo a usted lo quiero. Yo digo: pero si me quiere, ¿por qué me machuca el pie? Entonces, si usted me dice: sí, pero no le machuqué la cara, le machuqué fue el pie, a usted lo amo, a su cara lo amo. Yo le diría: no, que el pie es parte de mí, de mi cuerpo, y me duele. Eso precisamente es lo que necesitamos entender. La iglesia, cada hermanito, cada hermanita, cada adolescente, cada ancianita, cada anciano, no importa, todos tenemos defectos. A veces algunos resabios, somos estresantes o somos muy relajados o somos un poquito impuntuales. Todos
y cada uno de nosotros cargamos nuestro defecto. Aún con ese defecto que tenga yo y que tenga el hermano o la hermana, somos cuerpo de Cristo. Entonces usted no le puede ir a decir a la cara que es Cristo, te amo Cristo, pero le machuca el pie. Porque Cristo le va a decir, ¿cómo que me amas si me estás tropeando mi pie? Entonces, ¿qué quiero decirles? Que Cristo, usted a propósito también ya lo sabe, Cristo dio la vida por la iglesia. Nos compró con su sangre preciosa, hermano, y nunca se va a separar de ella. Así que lo mejor que es, escúcheme, ¿qué sería lo mejor que podemos hacer? Tratar a la iglesia, tratar a los hermanos, ¿cómo? ¿Cómo usted trataría a Cristo? Tratar a los hermanos como usted trataría a Cristo. ¿Acaso tenemos que vivir para agradar a los hermanos? Pregunto, la respuesta es sí, debemos vivir para agradar a los hermanos, no solamente a Dios, a los hermanos también. Vamos a ponerle Biblia a esto. Vamos a leer una porción que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 15. Romanos, capítulo número 15, del versículo 1 en adelante. Vamos a mirar cómo dice la Biblia. Póngale bien cuidado cada palabra, cada línea de estos textos. Romanos 15:1 dice, en el nombre del Señor Jesús: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y el apóstol Pablo, que es el escritor, se incluye como fuerte. Dice los que somos fuertes. Así que, hermanito y hermanita, usted que dice que lleva bastantes años en la iglesia, o usted que dice que usted tiene conocimiento bíblico, o hay hermanos que dicen, no, es que yo sé en qué he creído y yo conozco lo que la Biblia enseña, y se para a altercar para llevarle la contraria a otro hermano nuevo, o a un hermano que ignora parte de las escrituras, un hermano que le falta experiencia, conocimiento, consagración, qué sé yo. Entonces, los que crean que son fuertes deben que soportar las flaquezas de los débiles. Y mire como dice la línea del verso: y no agradarnos a nosotros mismos. Como quisiera que todos nos memorizáramos este texto. Y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:1. La Biblia, hermano, hermana querida, la Biblia te aconseja, me aconseja que no nos debemos agradar a nosotros mismos. Esta es palabra de Dios. Así que se nos acabaron las excusas para decir, no, es que yo por qué tengo que hacer lo que dice el hermano. Yo por qué tengo que hacerlo como dice ella, como piensa ella, como quiere ella. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque así lo manda la Biblia, porque así lo enseña la palabra de Dios. Y nosotros los cristianos decimos que nosotros somos bíblicos, que esta es nuestra norma de vida. Y nuestra norma de vida dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Claro, cualquiera pudiera malinterpretar este texto, ¿no? Cualquiera pudiera decir, no, pastor, ahí cuando dice no agradarnos a nosotros mismos, es que debemos agradar a Dios, vivir para Dios y no para nosotros. Pero cuando leemos el contexto, ese y no agradarnos a nosotros mismos, por el contexto lo que dice es que no me tengo que agradar yo, sino agradar a mi hermano, a mi hermana en la fe, a la iglesia, a los hermanitos. No me debo vivir para agradar yo, sino para agradar a los hermanos. Vamos a mirarlo cómo lo explica en el versículo 2, 15:2 Romanos. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Yo le invito a usted que está en su casa, por favor, léalo en voz alta, que usted escuche su propia voz, que su oído y su memoria graben este texto. Si ponemos por obra estos textos, se van a acabar mínimo la mitad de los problemas que tenemos a veces entre nosotros mismos como hermanos, por ignorancia, por inmadurez, por falta de tolerancia, de comprendernos, de amor. Dice, léalo conmigo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Claro, alguno de ustedes de pronto se esté preguntando, de pronto alguno estará diciendo, bueno, y si el hermano se le ocurre hacer una locura, si el hermano quiere que hagamos algo que es indebido, no, por supuesto que en eso no lo vamos a agradar. La misma Biblia aclara, cada uno de nosotros agrada a su prójimo ¿en qué? En lo que es bueno para edificación.
No para perdición, no para lo malo, no para lo ilegal. No, ahí sí no lo vamos a agradar. Ahí sí qué pena, hermanito, pero no, eso va en contra de la voluntad de Dios. Pero la mayoría de veces que hay discusiones entre hermanos o desacuerdos no es precisamente porque si es pecado o no es pecado, sino es por punto de vista, es por mi percepción, es por mi ego, es por mi opinión, es por mi gusto. No se trata muchas veces que en qué color pintamos la pared de la iglesia, que si blanco o azul, que qué cerámica le ponemos al piso, que si esta o aquella, que en cuánto vendemos las hallacas, que si a 2.000 o a 3.000, que si las hacemos de carne o de pollo, que si nos vamos a evangelizar por esta calle o empezamos por aquella, que si vamos a evangelizar el sábado o el domingo, que si cantamos coros más rápidos o más lentos, que si cantamos este o cantamos aquel, que etcétera. Muchos de los inconvenientes, problemas que tenemos son por punto de vista, por gustos, por caprichos, por percepciones, por cosas, por pensamientos de cada uno que tenemos. Entonces, la Biblia nos aconseja, cuando hayan esos desacuerdos, ¿qué debemos hacer? No agradarnos a nosotros mismos. El hermano dice, no, vamos a evangelizar o a visitar, ¿cierto? A llevar un mercado, a hacer una visita a las damas o evangelismo a las 2 de la tarde. Pero la otra hermana dice, sí, a las 2 no, a las 2 está haciendo mucho sol. Y la otra dice, ay, pero es que a las 2 es que yo puedo. Y ya por ahí empieza el problema. Entonces no vayamos, entonces no van. ¿Qué pasó? Ninguna de las 2 se dio. ¿Cierto? Entonces, por favor, la Biblia nos recomienda. Hermano, no se le olvide. En esta la organización de los cultos, en el servicio a Dios, vamos a tener que ceder muchas veces, pero muchas veces. ¿Que dónde vamos a grabar el culto virtual? ¿Que lo grabamos en mi casa o lo grabamos en la iglesia? No, que es en mi casa. Y el otro dice, no, hermano, en la iglesia. No, que es en mi casa. Y no cede, acuérdese. ¿De dónde lo vamos a grabar? Vamos a agradar al otro, no vamos a agradarnos a nosotros mismos, vamos a agradar al prójimo. En esas cosas que no tienen que ver con si es pecado o no, pero que sí traen problemas, sí traen divisiones, sí traen contiendas y traen rencores. Vamos a seguir leyendo. Estamos en Romanos capítulo 15. Vamos para el versículo número 3. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermano, Cristo, que es el ser perfecto, el modelo y el ejemplo en todo, Cristo no vino para vivir, para darse gustos él mismo, no vino para autocomplacerse, Cristo no dijo, no, hoy me voy para la playa, hoy no voy a ir a evangelizar, hoy no voy a ir a sanar enfermos, hoy no voy a resucitar a Lázaro, hoy no, me voy para la playa. No, Cristo vivió para complacer a los demás. Cristo vivió para el prójimo. Cristo no vivió para sí, Cristo no vivió para darse gustos. Lean la Biblia y verá que usted no encuentra que Cristo se puso a trabajar todos los domingos para comprar una casa. Y que Cristo vivió para mí y para usted. Él es el ejemplo, bendito el nombre del Señor. Es más, Él soportó la calumnia, la traición, la deshonra, la humillación, las decepciones, la soledad, la angustia. Lo soportó en lugar de nosotros. Es decir, Él podía, porque era Dios también manifestado en carne. Él podía hacer lo que quisiera, pero no se dio gusto, vivió para los demás. Él vivía y todo lo que hacía era por y para los demás. Porque si nosotros somos cristianos que vienen de Cristo, y si Cristo no vivió para sí, sino para los demás, ¿por qué nosotros sí queremos vivir para autocomplacernos? Claro, eso es lo que enseña el mundo. El mundo que le dice a uno, de ese gusto, de ese capricho, vive para usted, disfrute la vida, una cantidad de cosas. Pero hermanos, nosotros somos cristianos. La filosofía de vida cristiana es antimundana y la filosofía de vida mundana es anticristiano. No podemos, nosotros vivimos, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Entonces, hermanos, el Señor Jesús no pensó en darse buena vida a sí mismo, pensó en darnos buena vida a nosotros. Hay varias expresiones en los evangelios, en la Biblia, donde el Señor dice que le era necesario pasar
por Samaria. No era que él quería, que él tenía un gusto, un deseo de ir a Samaria. Si le tocó ir sin comida, se dio una caminada que le costó, mejor dicho, kilómetros, una soleada allá en el desierto, en ese clima caliente, llegó a la hora del almuerzo, tenía hambre literal, sed literal. Pero ¿por qué fue a Samaria? ¿Para qué? No para darse gusto a sí mismo, sino para ayudar a alguien, porque pensaba en alguien. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, si Cristo no vivió para sí mismo, nosotros tampoco debemos vivir así. Vamos a seguir con el orden acá del texto que estamos leyendo. Vamos en el versículo número 4, vamos a leer 4, 5 y 6. Oído. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que lea en voz alta en su casa, ahí está el texto para que lo lea, a fin de que por la paciencia, resalto esa palabra, la paciencia, y otra palabra que lo voy a resaltar, la consolación de las Escrituras, léala en voz alta, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero, versículo 15, el Dios, resalto otra vez, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros. Resalto lo que viene también, un mismo sentir según Cristo Jesús. Versículo 6, resalto estas palabras, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres textos están cargados de mucha información valiosa. La Biblia inicialmente resalta dos cosas. Primero, la paciencia. Hermano, debemos tener paciencia. La paciencia que debemos tenerle a los hermanos en la iglesia, no puede haber impaciencia. Hermanito querido, hermana, usted no puede perderle la paciencia a los hermanos fácilmente. La Biblia habla de paciencia. Es más, dice el Dios de la paciencia. Nosotros somos hijos de ese Dios de la paciencia. Hermanita querida, si usted dice, uy, es que yo no tengo paciencia, órele al Dios de la paciencia, que es su Dios. Que le llene, que le dé cada día más paciencia, que usted y yo nos parezcamos cada día más a nuestro Padre Celestial, al Dios de la paciencia. ¿Por qué? Porque necesitamos paciencia. ¿Para qué? Para agradar al hermano. Necesitamos paciencia. ¿Para qué? Para no agradarme a mí mismo, sino para mirar al hermano, respirar profundo y decirle, bueno hermano, vamos a las 2. Bueno hermanita, vamos a echarle carne y pollo a la yaca. Bueno hermano, vamos a evangelizar por esta calle. Listo hermano, vamos a grabar a la iglesia. Listo hermanito, vamos a cantar este coro. Se necesita paciencia. ¿Por qué? Porque es sacrificar su yo, su ego. Y además hay otro punto que resalta bastante aquí en estos textos que leímos. Habla de la consolación. ¿Por qué habla de la consolación? Ahí en ese contexto donde está hablando que tenemos que vivir para agradar a los hermanos, no nosotros mismos. Listo, la paciencia es comprensible, pero ¿qué tiene que ver con la consolación? Esto es muy importante, hermano y hermana querida, présteme atención. Resulta que cuando usted empieza a vivir para agradar a los hermanos y no a sí mismo, empieza a pasar algo en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones, psicológicamente hablando. Puede usted de pronto de tanto ceder, ¿cierto? Aún a veces teniendo la razón, ¿cierto? De pronto teniendo la razón de que, y a veces después de que se dan cuenta, y verdad, el hermano tenía la razón, sí, pero ya qué. El hermano que a veces tiene la razón, a veces cede. A veces pudiendo ganar, decide perder, de salir la razón a otro para no romper la comunión, para no romper la comunicación, para permanecer unidos, para permanecer en amor. A veces, aún con la razón, la cedemos y no discutimos más y dejamos hasta ahí, aún teniendo la razón. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué habla de la consolación? Porque cuando uno cede, empieza a ceder, a aguantar, uno permite que a veces lo humillen para no romper la comunión y a veces le faltan al respeto, a veces son groseros con uno, a veces de pronto lo calumnian, lo difaman,
a veces lo insultan, pueden pasar muchas cosas en ese roce, en ese trabajar en equipo, en ese quehacer del día a día, ¿cierto? A veces se levantan la voz, a veces le llega impuntual, a veces le queda mal con algo que se le había encargado. ¿Qué sucede? Como no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al otro, bueno, le pasamos por alto, le perdonamos, le tenemos paciencia, seguimos adelante, lo hacemos a la manera que él o ella dice. Pero ¿qué puede suceder? Que nos empecemos a sentir psicológicamente mal, que empecemos a ponernos como resentidos, que empecemos a enfermarnos psicológicamente, que nuestra autoestima empiece a bajarse, que empecemos a ser personas amargadas. Puede ser que nos lastimen y nos empezamos a guardar ese dolor y empezamos a tener una espinita. Ahí estamos en el mismo comité, estamos en la misma congregación, pero cada vez que veo a la hermana o la hermana me incomoda, me lastima algo. ¿Por qué? Porque es que yo tenía la razón, porque es que me insultó, pero yo no dije nada para no romper la comunión. Entonces, por eso la Biblia habla del Dios ¿cómo es que dice el texto? Habla así del Dios de paciencia y de la consolación, y también dice que las Escrituras nos consuelan. ¿Por qué? Porque es ahí cuando nos estamos sintiendo así, hermanos, que la Biblia habla de dos factores que nos van a ayudar. Habla de dos cosas para la consolación, para cuando usted ceda, para cuando usted pierda, para cuando usted se sienta humillado, para cuando usted sienta como que no vale, para cuando usted sienta que no le tuvieron en cuenta, cuando usted sienta que le menospreciaron, cuando usted sienta que pasaron por encima de usted, que le faltaron al respeto, que le gritaron, pero usted no importa, usted siguió adelante, usted no discutió, no peleó, no rompió la comunión. Más sin embargo, usted se va para su casa triste, ¿cierto? Usted se va con un pequeño dolor, con un resentimiento, y eso puede desatarse una raíz de amargura, y pasar al plano espiritual. ¿Qué solución le da la Biblia en estos textos? Habla que somos consolados por dos factores. Primero, habla de la consolación de las Escrituras. Las Escrituras nos consuelan. ¿Cómo así? Sí, cuando usted empieza a leer la Biblia, cuando usted empieza a leer la Biblia y usted se da cuenta que el Señor manda que al que te hiera por una mejilla ponle la otra, que el que te obliga a llevar carga una milla, ve con él dos, que te quiera poner a pleito, no se ponga a pelear con él, dele la razón, que amar a vuestros enemigos, que bendecir a los que os maldicen. Y claro, esos son extremos. De pronto el hermano no le está maldiciendo, pero le está llevando a la contraria, le está ofendiendo de alguna manera, pero usted cede. Entonces, cuando uno empieza a leer la Biblia, esa y muchas otras porciones más, resulta que solo con saber que estamos haciendo lo que la Biblia enseña, y cuando dice, por ejemplo, bienaventurados los pacificadores, cuando uno cede, uno está siendo un pacificador para no romper la comunión, para estar en paz. Uno deja hasta ahí y no guarda rencor. Resulta que milagrosamente la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Esta palabra nos termina consolando. El solo hecho de saber que usted lo hizo por obedecer la palabra de Dios, usted como que se siente tranquilo, porque usted dice, bueno, sí, yo me sentía mal y estaba triste, pero es que eso es lo que quiere Dios que haga. Uno siente una paz, uno siente una tranquilidad, uno siente un consuelo de saber que ahí en este caso sufre por causa del evangelio, sufre por la palabra de Dios, sufre por obedecer la palabra de Dios, y todo eso el Señor nos recompensará. Entonces, en ese sentido, las Escrituras nos consuelan cuando sufrimos haciendo el bien, porque nuestra recompensa está en los cielos. Dios nos va a ayudar. Igual nosotros le tenemos paciencia y misericordia, y luego otro nos tendrá paciencia y misericordia a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? De ahí la importancia de conocer la Escritura, de oír la palabra de Dios, de oír la predicación, de estudiar la Biblia. Las Escrituras nos instan, nos animan a hacer esto que les estoy predicando. Y cuando usted sabe que lo hizo por cumplir la palabra de Dios, esta palabra bendita que es viva y eficaz me consuela, me anima. Y yo digo, ya voy a seguir adelante. Voy a llamar otra vez al hermano que fuimos a evangelizar y que no me hizo caso y se fue por otro lado. Voy a llamarlo para que me ayude, y vamos a hacer otra vez las hallaquitas con la hermana esa que
que no le quiso echar cerdo, sino que le echó fue carne de res. Y le pasa por alto, porque uno dice, estoy haciendo el bien, estoy actuando bajo la voluntad de Dios, y esta palabra es poderosísima. Se nos mete en el alma y en el corazón. Y por eso es que podemos llevar una vida cristiana feliz, gozosa, a pesar de que a veces debiéramos andar deprimidos o enlutados. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos consuelan en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, ahí mismo el texto que leímos dice que el Dios de toda consolación, es decir, que Dios nos consuela. Él directamente, primero por la Escritura, pero en segundo lugar directamente Él. Como les decía hace un momento, cuando uno cede, cuando uno pierde y cuando lo hace constantemente, lo gritan y bueno, usted cerró los ojos y me gritó y ya, bueno, no responde con un grito. Dice, bueno, hermano, está bien. O usted se dio cuenta, hace un tiempo alguien me dice, uy, lo que dijo la hermana de usted, yo le dije un día, mejor ni me cuente lo que me dijo, porque no quiero saber. Pero aún si me cuentan, pues qué, y veo a la hermana, pues acercarse a saludarla, ¿cierto? Y no romper esa comunión. Pero para no vernos afectados, para no llenarnos de amarguras, para no llenarnos de tristezas, para no caer en depresión y en otras cosas, porque a veces, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que una hermana habla de usted muy mal o un hermano, y usted se siente mal, y usted llora, y usted se pone triste, y usted se desanima, y usted no le provoca muchas cosas, como que se desgana de muchas cosas. Entonces ahí donde entra la importancia de la consolación. El Dios de toda paciencia y de toda consolación. ¿Cuál es el consejo? En ese momento cuando usted se está sintiendo mal, porque aunque hizo lo bueno, usted es humano, usted es humana, hermana. Usted hizo lo bueno, pero usted fue para su casa triste porque le maltrataron, porque no le hicieron caso, por lo que quiera. Entonces usted se va para su casa y se arrodilla ante el Dios de consolación. Usted se arrodilla y le dice, Señor, estoy muy triste, porque, Señor, me duele el corazón, porque me hicieron, porque me gritaron, porque no es verdad, porque yo iba a hacer lo bueno y mire cómo me maltrataron, me hicieron un mal juicio. Usted va y se arrodilla y ore a Dios. Dios le va a consolar. ¿Cuál es el problema? Que usted de pronto le maltratan y usted no va donde el Dios de toda consolación. Se llena de rabia o se llena de tristeza y se pone a maquinar humanamente, psicológicamente, usted sin el Dios de consolación. Es ahí donde las hermanitas se enferman. Es ahí donde nacen raíz de amarguras, donde viene de depresión, tristezas, desánimo, donde dice yo no quiero servir más, sáqueme de ese comité, conmigo no cuenten, yo no vuelvo a ir con esa hermana a trabajar, yo no vuelvo a servir en esto. Pero si en vez de hacer eso, ahí se le arrodilla al Dios de consolación y le dice, Señor, aquí estoy, consuélame porque estoy muy triste. El Dios de consolación le va a llenar de gozo, le va a consolar y usted se va a levantar de ahí, hermanito, como nuevo, con ganas de seguir sirviendo, de seguir predicando, de seguir evangelizando, de seguir en culto, de seguir trabajando con ese equipo de trabajo, de seguir adelante, porque Dios es poderoso, muy poderoso para actuar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra vida, hermanos. Me acuerdo de una hermana en otra congregación donde fui pastor. Ella me contaba, ella era una joven, estaba recién convertida. La había bautizado hacía como unos 15, 20 días. Ella llegó a la iglesia embarazada. El papá del niño que la embarazó no le respondió. La familia no estaba muy cerca, la mamá la había dejado hacía muchos años. Era una muchacha realmente bastante joven. Estaba viviendo donde un familiar no tan cercano que le dio posada y comida. Ella estaba ahí, pero ella se sentía como arrimada. Se sentía sola, no conocía a nadie en el sector, estaba en su estado de embarazo, no tenía dinero, no tenía empleo, no tenía nadie cerca. Ahí le daban la posada y la comida. Y me acuerdo tanto que llegó a un culto, la vi que llegó como diferente. Entonces yo le pregunté, cuénteme, hermana, que la veo como diferente, pero diferente en el buen sentido de la palabra, la vi como gozosa, como feliz. Entonces cuénteme qué pasó y empezó a contarme. Póngale cuidado cómo es Dios, el Dios de toda consolación.
Me dice ella, no, yo me estaba sintiendo muy mal con este embarazo, ya voy a dar a luz, no tengo ropa para mi bebé que van a hacer, no tengo dinero, no tengo empleo, el papá del niño no quiso responder. Y aquí donde estaba pensaba que pues me hice la ilusión, ellos iban de un paseo y estaba ilusionada que me iba por lo menos con ellos a pasear. Y cuando ya iban saliendo, entonces le dijeron a ella me cuenta y dice, no, usted se queda cuidando la casa. Pues ella se sintió todavía más rechazada y más sola. Y ella me cuenta que en ese sentirse tan mal, tan desconsolada, tan sola, tan triste, ella me cuenta que ahí mismo cerró la puerta y se arrodilló en la sala. Y ella empezó a decirle al Señor eso, que ella se sentía muy desconsolada, muy triste, muy sola, que la consolara. Y cuando ella estaba haciendo eso, ella me cuenta, empecé a hablar en lenguas, hermano Ever, me decía ella. Y empezó a hablar en lenguas y a alabar y se llenó de un gozo, pues fue llena del poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el consolador. Para que si usted cuenta, hermanos, debemos poner por obra en la palabra, debemos creer lo que dice la Biblia. El consolador, el Espíritu Santo, el Señor no nos dejó solos. Gracias a Dios por los psicólogos, pero el mejor psicólogo no, el mejor ser, que es el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Él nos puede reparar todo, hacer nuevas todas las cosas. Él puede alentar el corazón y el ánimo del más desanimado de este mundo, porque Él es el consolador. Uno se puede arrodillar a orar vuelto nada, vuelto pedazos, con el corazón destrozado, con sus sentimientos vueltos nada, hermano. Uno se arrodilla y el consolador viene sobre uno. Él tiene el poder y la capacidad de entrar en nuestra mente, hermano, y consolarnos, y uno se puede levantar de ahí restaurado, renovado, a conquistar el mundo con ganas de seguir adelante. Eso solo lo hace nuestro Dios. Por eso, hermano querido y hermana querida, usted tiene que aprender a ceder, a vivir también, a agradar también a los hermanos. Pero le recomiendo, vaya, busca al Dios de consolación después de. Vaya y métase y sumérjase en el Espíritu Santo, porque si no, después de que usted viva y agrada a la hermana, usted queda llena de resentimientos, de rencores. Por eso usted necesita ir donde el consolador, y Él lo deja a uno como nuevo, listo para lo que viene, listo para seguir adelante. Entonces, queridos hermanos, ya para terminar, yo quiero decirles que el Señor, si hay alguien, alguna hermana por ahí, algún hermano que necesita consolación, vaya donde el consolador. Vaya, que el Señor, Él sigue siendo el consolador y el mejor de todos. Por otra parte, quiero decirles también que la Biblia dice, al finalizar de los textos que leímos, ¿para qué Dios nos manda que nos tengamos paciencia los unos a los otros y que nos agrademos los unos a los otros? ¿Y para qué nos consuela? ¿Por qué debemos agradar a los demás? En los textos que leímos al final, por eso les dije que esos 3 textos tenían mucha información. Él dice cuál es el motivo, para qué agradarnos unos a los otros, para qué nos consuela, para qué paciencia. Él dice que es para que mantengamos la comunión. Literalmente, mire cómo dice el texto bíblico, dice, para que unánimes, le estoy leyendo el versículo 6, Romanos 15:6, para que unánimes, a una voz, unánimes, a una voz, unánimes, a una voz, aunque seamos 100, aunque seamos 10, aunque sea un comité de 5 personas, aunque sea una iglesia de 100 miembros, de la cantidad que sea, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso es que Él nos pide que nos agrademos los unos a los otros y que nos tengamos paciencia, para mantener la comunión. ¿Para qué, hermano? Para que alabemos juntos a Dios, pero no juntos bajo el mismo techo o en las mismas paredes o a la misma hora, sino juntos en comunión, en paz, en armonía, de acuerdo. Bendito el nombre del Señor. No podemos decir esto, el problema es del hermano si no canta él, problema de él, yo sí canto. No podemos decir así, porque si el hermano no canta porque usted le ofendió, si el hermano no canta porque tiene una discordia con usted, si el hermano no canta porque es que le dijo que cantaran otro, que no se sabe ese coro y usted sí, perdóneme la expresión, de manera terca insistió que era ese el coro, o que era ese el ritmo, o que era esa la nota,
por la que tenían que cantar. Si el hermano no canta, usted no diga, problema de él, yo sí canto. Así usted cante bonito, Dios no lo quiere escuchar a usted solo, quiere escucharlo como unánime, a una voz, en armonía, todos juntos. Entonces, por eso debemos agradarnos como no a nosotros mismos, no. En la iglesia también a veces tenemos la mala costumbre que el que agarra el micrófono quiere cantar es lo que a él le gusta, porque ese es el gusto de él, no. Lo importante primero es que le guste a Dios y segundo que todos podamos cantar en armonía, porque las alabanzas no es para el que tiene el micrófono, es para Dios, y la idea es que en armonía todos podamos adorar, bendito el nombre del Señor. El Señor espera la alabanza de un pueblo que vive en comunión, en armonía. Nuestro Padre Celestial, escúcheme, ya con esta me despido. Nuestro Padre Celestial, como todos los padres, yo también soy padre, le encanta ver a sus hijos unidos, ver a sus hijos en amor, ver a sus hijos compartiendo, ver a sus hijos perdonándose. Yo he hecho la tarea cuando tengo dos hijos, cuando el uno ofende al otro, le digo, vaya, dígale que le perdone. Y entonces, supongamos que el niño ofende a la niña, él va y le dice, perdóneme. Y yo luego le digo a ella, perdónele. Entonces ella le dice, lo perdono. Pero ya es un abracito que se note que hay perdón. Sí, a mí me encanta y me gusta ver esa escena y los animo. Y no permito que mis hijos se vayan a ir a dormir el uno sin pedirle perdón al otro. Mi Padre Celestial es más perfecto, más bueno y más santo que yo. Él le encanta ver cómo sus hijos se perdonan, se ayudan, vernos trabajando en equipo, en unión, en armonía, aunque somos diferentes, es verdad, tenemos diferentes gustos, caprichos, talentos, pero por eso hay que pensar en agradarnos los unos a los otros, no en imponer mi capricho. Entonces le invito, hermano querido, vamos a orar. Le invito en el nombre del Señor Jesucristo para que ponga esta palabra por obra. Esto es palabra de Dios para su alma, su vida, su corazón. Hermano, ponga su carácter en las manos de Dios. Hermanita, ponga su temperamento en las manos de Dios. Ponga sus gustos, sus pensamientos, sus ideas. Si usted, escúcheme, si algún hermano o alguna hermana dice de sí mismo, dice, sí, es que yo soy terco a veces. Ponga esa terquedad y dígale, uy, Señor, yo soy terco. Cambia mi corazón, cambia mi vida, póngalo a los pies de Cristo. Dígale, quiero cambiar, perfeccióname y déjese cambiar por la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Vamos a orar, hermano querido. Acuérdese, para terminar, hermano y hermana que me están escuchando en su casa. Hermana, acuérdese que su esposo también es un hermano. Entonces acuérdese que usted tiene que agradar también de vez en cuando al hermano. No es lo que usted piense o quiera o diga siempre. Que usted también tiene que agradar de vez en cuando a los hijos, mientras que no sea malo. Y de igual manera los esposos hacia las esposas, hermano, no siempre agradarse a usted mismo, tiene que agradar también a su esposa. ¿En qué? En una comida, en un paseo, en tomarse un café si le gusta sin azúcar, en lo que sea, en el pan que le gusta, si es azucarado, si es de bocadillo, si es de leche, en lo que sea, en que si le gusta dormir para el rincón, déjelo dormir para el rincón, agrádelo también a él. Y los hijos también, no es que, ay mamá, a mí me gusta ver esa película y a mí me gusta estar en el celular tarde de la noche. Agrade también a su mamita, hijo o hija que escucha. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que ponemos todo nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestros sentimientos a sus pies, que nos ayude a agradarnos los unos a los otros, que nos quite ese orgullo que no sirve para nada, esa terquedad, ese ego, y nos enseñe a ser mansos y humildes de corazón. Oremos todos. Soberano Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, esta es tu palabra, es tuya. Tú sabes cuánto la necesitamos. Tú sabes cuánto la necesita tu amada iglesia. Tú sabes cuánto necesitamos esta palabra los hogares, los esposos, las esposas, los hijos. Señor, ponemos nuestro temperamento, hermano y hermana, usted que está en su casa, dígale, Señor, pongo este temperamento, esta terquedad que a veces soy, este egoísmo, este capricho, esta forma de ser tan insensible, Señor. Señor, perfecciónanos, moldéanos cada día más a tu imagen.
Enséñanos, así como usted no vivió para sí mismo, Señor, sino para los demás. Enséñanos también a vivir para los demás, a poner nuestras vidas para el prójimo, para el servicio a la iglesia y a ti, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. Queremos ser mejores cada día. Ayúdanos, por favor. Consuela a esta hermana que de pronto está herida, está dolida o resentida. Consuélanos, Señor. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, te lo pido. En tu santo nombre, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga y adelante.